Afuera llovía a cántaros y las gotas caían sobre el parabrisas. Pero Jordi no le prestó atención. Solo encendió los limpiabrisas a tiempo para ver la carretera. Tenía prisa por ver a un cliente importante. No dejaba de pensar en lo que había conseguido en su vida. La frente de Jordi se arrugó. No podía recordar ningún momento feliz. Mientras trabajaba en un taxi, no dejaba de cruzar la mirada de su jefe. Por alguna razón no le gustaba y le dio un coche cutre a propósito. Cuando se detuvo en un semáforo, Jordi pensó: ¿por qué no elegí otra profesión? Ahora no tendría que girar la rueda y arrastrarme ante nadie. El semáforo se puso en verde y Jordi volvió a acelerar. Pero entonces oyó un ruido de golpes bajo el capó. Así es, el coche estaba a punto de estropearse y dirían que era culpa suya. Le echarán toda la culpa y luego pagarán el destrozo. No, ese no era el destino que Jordi quería para sí mismo. Pero tampoco podía hacer nada al respecto, porque no era de aquí y aún no había hecho las conexiones adecuadas. Los pensamientos tristes seguían persiguiéndolo. Incluso recordaba las veces que el despachador había dado buenas órdenes a sus conductores, mientras que él se había quedado sin nada, solo con llamadas baratas. Semejante injusticia deprimió a Jordi y le hizo reflexionar sobre lo acertado de su elección en la vida. Era huérfano y solo podía confiar en sus propias fuerzas en cada situación. Tras 2 cruces más, Jordi quiso desviarse por un callejón para tomar un atajo. Pero de repente, una chica embarazada saltó delante de su coche, agitó deliberadamente los brazos como si se estuviera cayendo y bloqueó el camino. Jordi maldijo débilmente. ¿Te has vuelto loca? ¿Estás harta de vivir? No podía entender por qué esa desconocida, arriesgando su propia vida, casi se había tirado debajo del coche. Saltó del coche y le gritó de nuevo: ¿has tenido suficiente para vivir? Tengo prisa por una llamada. Mi jefe me despellejará si llego tarde. ¿No podía haber tomado el metro? Se hundió pesadamente en el bordillo y rompió a llorar. Jordi se dio cuenta de que había hecho mal. Estaba embarazada y no se sabía por qué podía tener prisa. ¿Y si se pusiera de parto? ¿Y entonces qué hacer? Todos esos pensamientos pasaron por su mente en caravana. Para compensar, le ofreció a la pobre mujer un asiento en su coche. Vamos, te vas a empapar. La lluvia no parecía rendirse. Una vez en el coche, la chica le miró con desconfianza. Jordi incluso sintió un escalofrío bajo la camisa. Era como si no hubiera rescatado a un ser humano, sino a un fantasma. Le tendió la mano y le dijo: me llamo Jordi, trabajo para usted. Me llamo Jordi, trabajo en un taxi. Como respuesta, escuchó lo último que esperaba oír: yo soy Blanca, una exconvicta. El frío volvió a recorrer la espalda de Jordi, pero esta vez aún más fuerte, como si hubiera sido regado con una manguera. El pensamiento pasó por su cabeza: menudo pasajero he cogido, no se me ocurre ninguno. Blanca notó el temblor de sus manos y se apresuró a tranquilizarlo. Cálmate, solo soy una exconvicta, y eso no tiene nada de malo, salvo que estés en contra de que las mujeres también puedan estar entre rejas. No, contestó Jordi emocionado. Ni se me ocurriría. En la vida puede ocurrir cualquier cosa y nadie es inmune a ello. Ni siquiera yo puedo saber lo que me pasará mañana. La pasajera embarazada le pasó la mano en el hombro y le dijo en voz baja: no soy vidente, así que no puedo decirte lo que te pasará mañana, pero estoy segura de que empezarás una nueva vida en un futuro próximo. Las palabras de Blanca sorprendieron a Jordi. De repente pensó que sería mañana, pasado mañana, cuando el jefe encontraría una oportunidad para meterse con él y castigarlo. Fue entonces cuando empezó realmente una nueva vida, sin dinero y posiblemente sin trabajo. Jordi pensó en esto y al mismo tiempo recordó su infancia. Después de todo, nunca había conocido a sus padres. Había llegado al orfanato desde un orfanato cuando era muy joven. Podría decirse que el más joven de todos los pupilos de la institución, y fue tratado sin ningún tipo de amor. Aunque, ¿de dónde podría venir si los profesores a menudo desaparecían durante todo el día y los dejaban desatendidos? Fue allí donde Jordi aprendió a sobrevivir sin depender de nadie. Apenas tenía amigos. Esto se debe a que su sentido de la equidad le convirtió en un paria entre sus compañeros. Les gustaba hacer cosas desagradables, huir del orfanato, y Jordi, asustado, se quedaba solo. No les seguía, por lo que no pertenecía, como se dice, a ellos. El orfanato estaba en un pequeño pueblo y Jordi no sabía lo que pasaba afuera del pueblo,
pero anhelaba salir de los odiados muros y para ir a algún lugar donde sería apreciado y amado. ¿Pero a dónde? No había parientes, y aunque los hubiera, no les importaría la existencia de algún huérfano. Además, los profesores del orfanato le decían que sus padres lo habían abandonado. Después no quiso acercarse a nadie, y el deseo de ser amado era solo una fantasía infantil. Mientras hubo una oportunidad y el Estado le ayudó, Jordi aprendió a conducir y se sacó el carné. Ya entonces sabía que le ayudaría a ganar dinero en el futuro. En cualquier caso, todavía no veía ninguna otra oportunidad para él. De su remota aldea pronto se trasladó a la capital. Su idea era encontrar un trabajo y establecerse en la ciudad. Jordi pasó por más de una docena de oficinas para conseguir un trabajo, pero solo encontró un trabajo en una empresa de taxis donde el jefe era Álvaro Coronado, un hombre orgulloso y arrogante. También se solucionó el tema de la vivienda. Jordi consiguió alquilar un piso en las afueras de la ciudad. Sin embargo, la tensa relación con su jefe le ponía siempre nervioso. No pasaba un día sin que Álvaro se metiera con él sin motivo. A veces Jordi se sentía el centro de atención o simplemente se convertía en un paria. Y no había ninguna luz en esto a menos que saliera de la oficina. Sin embargo, no iba a renunciar y decidió que intentaría demostrar con sus acciones lo útil que podía ser. Y en una ocasión, Jordi incluso se permitió en presencia del director decir lo que mejor podía utilizar para mejorar la eficacia. La conversación giró entonces en torno a la compra de aceite nuevo, y Jordi bromeó diciendo que sabía tanto como un profesional. El director alabó al muchacho por su iniciativa, mientras que Álvaro le guardaba rencor. No era él quien lo había hecho bien y no le correspondía al director dar ejemplo a los demás empleados. Sin embargo, el jefe no podía hacer nada, sobre todo porque Jordi se había convertido en un buen amigo del director. Al mismo tiempo, Álvaro tomó nota de ello y comenzó a esperar el momento adecuado para vengarse. Pero el tipo trabajó con tanta habilidad que no dio motivos para ser reprendido. Sin embargo, después del viaje de hoy, no se sabe qué puede pasar. Después de todo, había una razón por la que el jefe sonrió cuando lo envió a esta llamada. Con un movimiento de cabeza, Jordi se distrajo de sus recuerdos y miró a su compañera. Si no es un secreto, ¿en qué mes? Estoy a punto de dar a luz. El 7º ha pasado, respondió Blanca con una sonrisa. Jordi volvió a detenerse frente al semáforo. Y probablemente nunca tendré hijos. Estoy solo como un lobo y todavía no he encontrado a mi compañero de vida. Y probablemente nunca encontraré uno porque he dejado de confiar en la gente. Lo tienes todo delante, solo tienes que tener fe, respondió. Si quieres puedes cambiar tu vida. Veo que eres un tipo amable pero confiado. Simplemente no lo ves y crees que todo pasa de largo. Tal vez tengas razón y tenga que cambiar algo en mi vida, respondió Jordi encogiéndose de hombros. Blanca dijo inmediatamente que se aseguraría de ajustar cuentas con él, pero tenía que llegar a la dirección. Continuó diciendo la calle y el número de la casa. Jordi negó con la cabeza y dijo con los dientes apretados. Vamos, no necesito nada. Entiendo que no tienes dinero. ¿Sabes cuántos pasajeros he tenido como tú? No, ¿qué tiene que ver eso? Es porque todo lo que dijeron fue, espera, conseguiré el dinero y te pagaré. Y cuando los llevaba a la dirección se limitaban a estrechar la mano y a sacar brillo a sus tacones. No, no puedes engañarme. Y no hay razón para hacerlo. No te cobraré, te llevaré gratis. La chica inclinó la cabeza y casi susurró. No soy un mendigo si eso es lo que piensas. Sí he tenido que pasar bastante tiempo en un lugar donde siempre estoy pensando en mi libertad. Pero no significa que haya perdido mi humanidad y no pueda asumir la responsabilidad de mis actos. Te equivocas y demostraré a todos que no es así. Ahí va de nuevo con algunas medias palabras y ahí lo tienes, si no te da pereza perder el tiempo con ello. Jordi levantó las cejas y contestó en broma. Está bien, hazlo a tu manera, pero ten en cuenta que no te llevaré más allá de la dirección que me diste. Tengo una reserva y es posible que no pueda llegar a tiempo. Blanca asintió y condujeron en silencio durante la siguiente media hora. Jordi miró el camino y a la chica de rodillas. No lloró, solo le temblaron los hombros. Arreglándose el pelo, Blanca miró de reojo a Jordi y sonrió. Hizo lo mismo, pero discretamente, temiendo un giro inesperado. Finalmente, cuando llegaron, Jordi comprobó que se trataba de una sucursal bancaria. Inmediatamente tuvo una broma al respecto. No robes el banco para que no me arrastren tras de ti. Blanca le devolvió el saludo y salió del coche. Jordi no le cobró como había prometido.
Le perdonó el viaje sabiendo que en su estado no tenía tiempo para gastos. No solo estaba embarazada, sino que además había salido recientemente de la cárcel. Y mientras ella se dirigía al edificio del banco, él no dejaba de mirarla. Jordi se quedó deliberadamente quieto, esperando a ver qué pasaba a continuación. Ya se imaginaba que las sirenas estarían sonando y que los coches de la policía y las ambulancias estarían llegando. Pero pasaron 5 minutos y todo alrededor era silencio. La gente iba a lo suyo y no había alarmas. Tras asegurarse de que Blanca no iba a robar el banco, pisó el acelerador y siguió adelante. Pero apenas pasada la intersección, Jordi golpeó con la mano el torpedo y dijo: «Ahí has hecho el pedido para un cliente importante. Ahora se quejará a su jefe y me dejará definitivamente sin dinero». Llegó tarde a la casa de la persona importante. No dijo nada, pero miró a Jordi con cara de fastidio. Eso fue suficiente para saber que iba a haber un gran enfrentamiento en la oficina. Estuvo en silencio todo el camino temiendo pronunciar una palabra, y el cliente no tenía prisa por hablar mirando fijamente su tableta. Después de un par de horas, Jordi estaba libre y de camino a la oficina. Su corazón se apretó dentro de él con la sensación de inutilidad. Al fin y al cabo, ni siquiera podría replicar a su jefe, y tendría razón si lo castigara. Aunque existía la esperanza de que el cliente no se quejara. Aparcó el coche y entró corriendo en el edificio de oficinas. Iker pasó junto a él y sonrió con maldad. Había una disputa constante entre ellos. Iker interceptaba los mejores y más caros pedidos y se rumoreaba que estaba complaciendo a Álvaro Coronado con sus métodos. Jordi lo pensó e inmediatamente se sintió incómodo, y todo su odio hacia Iker se reflejó en su rostro. Sus cejas se fruncieron y su boca se torció. El jefe salió de su despacho. «Ah, Jordi, justo el hombre que necesito. Por cierto, ¿qué te ha pasado en la cara? Déjame adivinar. Me odias, por eso estás sonriendo. Bueno, ven conmigo, te pondré más alquitrán en la cara». Pues eso, no puedes esperar nada bueno después de decir eso. Jordi se tensó interiormente y entró en el despacho. Había un enorme escritorio frente a la ventana y una silla destartalada junto a él. Extrañamente, el interior del estudio había cambiado drásticamente. Antes había habido flores en el alféizar de la ventana, pero ahora no había ninguna. Y la silla era diferente, nueva, y esta parecía sacada de un desguace. Jordi se volvió hacia el jefe y se encontró con su mirada sonriente. Sí, este es su futuro interior. He traído esta silla aquí a propósito. Deberías hacerte una idea de la desesperanza y la pobreza. ¿Sabes por qué lo quiero? No, debes tener un sentido del humor desmesurado, respondió Jordi con un escalofrío en la voz. En parte tienes razón, replicó Álvaro dándole una palmadita en el hombro. Y sé hacer chistes, pero no en tu caso. Lo sé todo sobre llegar tarde. ¿Creías que te ibas a una llamada a otra ciudad y no me enteraría de nada? Lo siento, Álvaro, pero me han pillado varias veces en el tráfico y el coche deja mucho que desear. Jordi se esforzaba, pero aún así sabía que era inútil, y si el jefe había montado un espectáculo, era obviamente para divertir su ego. Eso era una cosa, pero Álvaro era un hombre orgulloso. Podía pasarse horas mirándose al espejo y arreglándose la corbata. Probablemente se quería más a sí mismo que a nadie. Señalando una silla, el jefe invitó a Jordi a sentarse. «No, gracias, prefiero estar de pie», respondió nervioso y cerró las manos en puños. «Bueno, eso es cosa tuya. Quizás sea lo mejor. Puse un rastreador satelital en tu auto a propósito. Sabía que me haría bien». «¿De qué estás hablando, Álvaro?» «Lo que digo, Jordi, es que he visto toda tu ruta. Te detuviste varias veces y luego tomaste algunos callejones. Incluso te las arreglaste para terminar cerca de un banco. No me digas que tenías una cuenta allí y querías comprobarlo». Jordi se calentó al escuchar la palabra banco. Al fin y al cabo, él mismo había bromeado con Blanca para que no lo robara. ¿Lo había hecho? ¿Y ahora él era cómplice? Tratando de alejar el pensamiento, Jordi volvió a preguntar frenéticamente: ¿viste algo más? No, pero eso es suficiente para castigarte. Solo que no sé cómo hacerlo para que lo recuerdes por el resto de tu vida. Que nos baste con una multa, dijo Jordi suplicante. Es una pena, no te servirá de nada, respondió Álvaro amenazante. Y justo cuando dijo eso, el mismo Iker entró en el despacho sin llamar. Miró a su jefe y le preguntó sin pudor: «Bueno, ¿no se lo has dicho? ¿No entiendes
lo que está pasando? Jordi se acercó de un salto a Iker y lo miró fijamente a la cara. «Te están despidiendo, amigo mío», respondió Iker alegremente y regodeándose. Jordi volvió a cambiar a Álvaro. «Pero no puedes hacerme eso. He hecho mucho por ti, siempre haciendo los pedidos más difíciles y más baratos». «Me traicionaste una vez», dijo el jefe con severidad. «No deberías haberte exhibido delante del director. Tú eres la razón por la que dejó de pagarme mi bono y mi asignación. ¿Crees que puedo perdonarlo? No, Jordi, te equivocas. Estás despedido. Cobra tu sueldo y no quiero volver a verte». Jordi, con la cabeza caída, salió lentamente del despacho del jefe, pero a mitad del camino se detuvo y miró a Iker. «Amigo, dices. Bueno, veamos». Una silla vieja y destartalada junto al escritorio le llamó inmediatamente la atención. Jordi pensó, ¿qué razón tenía Blanca cuando dijo que iban a empezar los cambios en mi vida? Después no quiso quedarse en la oficina. Jordi entró en el departamento de contabilidad en automático, cogió el resto del dinero y salió. El viento agitó sus rizos y miró en silencio al vacío, porque lo desconocido estaba por delante que apestaba a frío. De repente le vino a la mente el banco y Jordi volvió a estremecerse. ¿Y si realmente robara el banco y Álvaro me dejara ir a propósito y luego viniera la policía? Sacudiendo la cabeza, el taxista sacudió la mano y dirigiéndose tambaleante a la parada del autobús. Ahora solo podía viajar en transporte público, y si no encontraba un trabajo pronto, tendría que marcharse, pero no sabía dónde encontrar un trabajo. Jordi no dominaba ningún otro oficio, no tenía educación y tampoco tiene experiencia. Resulta que es un hombre sin profesión, sin linaje y sin tribu. Se sintió mal del estómago. Apenas pudo contenerse para no llorar. Los transeúntes se volvieron pensando que el hombre no estaba bien. Jordi se paró en la parada del autobús y susurró algo para sí mismo. Mientras tanto, varios autobuses pasaban en la dirección correcta. Una abuela con una pesada bolsa en la mano se detuvo de repente a su lado. «Chico, ¿por qué estás triste? El tiempo es bueno, ha dejado de llover, el sol brilla». «Sí, tienes razón, el tiempo es bueno, pero no me anima ni un poco. Hoy me han despedido, todo porque me he cruzado con el jefe». Entrecerrando el ojo izquierdo, la abuela se acercó y susurró: «No te preocupes, no lo hiciste a propósito. Habrá un día de fiesta en tu calle, pero recuerda, cuando venga, no te apartes, es tu destino». «¿Están confabulados?», preguntó Jordi con rabia. «No he escuchado más que secretos. ¿Quién me va a decir qué está pasando aquí?». Mientras agitaba los brazos en un intento de obtener una respuesta, la anciana ya había desaparecido por el recodo. Era como si solo hubiera aparecido un momento para compartir otro secreto con Jordi. Totalmente desconcertado, subió al autobús y se dirigió a su casa. En la tienda compró pan y una bolsa de leche. Sabía que Luna estaba esperando a su amo. En cuanto la cerradura de la puerta hizo clic, la gata salió corriendo al pasillo. Se acurrucó a los pies de Jordi y éste empezó a frotarle la espalda. Acarició la gata y el extaxista dijo: «Eres la única que se alegra por mí, Luna». La gata ronroneó al oír su nombre. Jordi se quitó los zapatos, se dirigió a la cocina y le sirvió leche en un cuenco. Luna dejó sus pies en paz y procedió a la golosina. Lamiendo la leche, le miró de reojo y lamió los labios. Había tanta devoción en sus ojos que Jordi no pudo soportarlo y se tapó la cara con las manos. Así que se quedó cerca de la ventana, apenas capaz de contener la oleada de emoción, pero de repente llamaron a la puerta. Jordi se estremeció. «Es extraño, no espero a nadie». Con cautela se asomó al pasillo y preguntó desde allí: «¿Quién está allí?». Se oyó una respuesta desde el otro lado de la puerta. «Soy yo, la abuela Rosita. Jordi, abre, vamos a tomar el té contigo». Sin entender lo que pasaba, abrió la puerta. «Vaya, ¿has estado llorando o algo así?», preguntó en broma la abuela Rosita. «Ah, bueno, déjame limpiarte la cara». «Ya está. Así está mejor. Y no hace falta derramar lágrimas». «Lo siento, Rosita», dijo Jordi con voz de disculpa. «Ha sido un día largo. No tiene sentido divertirse, y mucho menos una fiesta de té. Quizá puedas volver en otro momento».
Bueno, ¿qué te parece, Jordi? Soy la chica del cumpleaños. Por si no lo has olvidado, es mi cumpleaños número 77. No pude evitar tratar a mi vecino favorito. Jordi negó con la cabeza y dijo con culpabilidad: he estado tan ocupado en el trabajo que me he olvidado de todo. Me había olvidado de la vida, especialmente de mi vida amorosa. No me pongas esa cara de sorpresa. Sé que no estás viendo a nadie. Ya es hora, eres grande y necesitas una familia. No es bueno, Jordi, vivir de soltero. Serás viejo antes de que te des cuenta. Rosita, ¿y tu familia? ¿No debería estar ya en la mesa en la fiesta? Ay, Jordi, sigues sin entenderlo, dijo suspirando profundamente. Mis hijos y nietos solo vienen un par de horas o menos. Tienen sus propias cosas que hacer y no están interesados en sentarse alrededor de una anciana. Si mi abuelo estuviera vivo, no lo echaría de menos. A veces me siento junto a la ventana y observo a otras personas que pasan con sus hijos o nietos. Ahora lo entiendo, dijo Jordi con tristeza. Pero no voy a ser un hombre de familia. Estoy constantemente en el trabajo y me paso todo el tiempo ganándome la vida, aunque pronto tendré que ahorrar algo de dinero porque me han despedido. Es una pena, Jordi, pero no debes desesperar. ¿Por qué estamos hablando en la puerta? Vamos a la cocina. Al menos puedo cuidar de ti. Jordi no pudo rechazar la oferta. Fueron juntos a la cocina y montaron una mesa improvisada en una hora. Parecía que la abuela Rosita había decidido continuar con la fiesta de cumpleaños. Cortó un trozo de pastel y lo puso en un plato delante de Jordi. Come, hay una ensalada de vitaminas, salchichas, queso. No creas que no como mucho. Ya estoy un poco mayor y mi apetito ya no es lo que era, aunque lo recuerdo cuando era joven. Dime, Rosita, ¿el bien vuelve? ¿Sucede que haces algo bueno por un desconocido y entonces suceden cosas buenas en tu vida? Por supuesto, Jordi. ¿Y tú preguntas? He ayudado a mucha gente y ellos han hecho lo mismo por mí, pero últimamente no vienen muchos. Pero no me ofende, he hecho todo lo que he podido. ¿Por qué lo preguntas? Debes haber dado a alguien un paseo gratis. Y todo eso lo sabes, dijo Jordi con una sonrisa socarrona. Sí, llevé a una chica que no tenía dinero para pagarme. Tuve que dejarla ir en paz y desearle buena suerte. Tenía tanta prisa que no le pregunté mucho. Jordi no le dijo deliberadamente a la vecina que la chica era una exconvicta y estaba embarazada. No sabía cómo reaccionaría ella. Ella podría avergonzarlo. Él había tenido suficiente vergüenza por un día. Más problemas para reunir. Por otra parte, era improbable que Rosita lo culpara. No era el tipo de persona que buscaba defectos en alguien a quien respetaba. La fiesta del té terminó hacia las 11 de la noche. Jordi despidió a Rosita y volvió a la cocina. Había una ensalada a medio comer en la mesa, unos trozos de pastel en un plato y una rodaja de salchicha. Lo guardó todo con cuidado en la nevera. Ya no tenía hambre, pero necesitaba pensar qué hacer a continuación. Jordi puso en marcha su ordenador portátil y comenzó a buscar metódicamente en las ofertas de trabajo de las páginas web de empleo. Todas ellas requerían experiencia y formación, que por supuesto él no tenía. Esto solo significaba una cosa: para trabajar como cargador no se necesitaban habilidades especiales allí, solo tienes que hacer lo que te dicen. A partir de ese día, Jordi tuvo una nueva vida. Ya no conducía el coche, sino que trabajaba siempre al aire libre. Esto hizo que se sintiera cada vez menos ansioso por pensar en las nebulosas perspectivas. ¿Era por eso que había venido a la capital? Repasando en su cabeza todas las cosas que había planeado, Jordi llegó de repente a la conclusión de que no había conseguido casi nada. Sí, había conseguido establecerse en la gran ciudad, pero ¿qué sigue? ¿Cuáles eran los siguientes pasos? Todavía no lo sabía porque había caído al fondo de la escalera y tendría que empezar de nuevo. Recordó ciertos momentos de su infancia en los que tuvo que arrancar literalmente su libertad de elección de los dientes. Si no hubiera sido por la astucia, no se sabe dónde estaría ahora. Por alguna razón quería ver a sus padres, pero Jordi sabía que eso no era posible. No estaban. No lo habían estado todos estos años mientras él vivía en el orfanato. Habían renunciado al niño, lo habían abandonado y habían decidido hacer una vida sin él. Es como una juguetería. Cuando no te gusta algo, puedes devolverlo.
Jordi daba vueltas en la cama por la noche y dormía mal, pensando que la vida era el trabajo y la casa. No había lugar para que el amor calentara su alma. Rosita tenía razón al decir que hay que tener a alguien que amas contigo para no tener que sufrir la soledad. Es tan difícil, especialmente en la vejez, cuando la vida parece detenerse. No sabes cuándo llegará ese día y podrás respirar. No todo es tan color de rosa en casa de su vecina. Admite que sus hijos y nietos vienen por poco tiempo. Ellos tienen sus propios intereses, por lo que la abuela se necesita solo en el estado de ánimo. Ese futuro asustaba a Jordi. No quería acabar siendo un viejo al que nadie quería. Así pasaron 2 semanas. Jordi se acostumbró a su nuevo trabajo y ya no pensó en el hecho de que alguna vez había tenido miedo a su malvado jefe. Al mismo tiempo, la imagen de Blanca comenzó a resurgir cada vez con más frecuencia. Aunque intentó no pensar en ella, estaba embarazada y difícilmente querría compartir también sus problemas. No debía hablar de ello, y mucho menos soñar con ello. Pero el deseo de verla le dominó y le hizo reflexionar. Un día, mientras esperaba el autobús en una parada, Jordi vio a una anciana que caminaba hacia él. Llevaba una pesada bolsa al hombro que colgaba casi hasta el suelo. La anciana le saludó con la mano. Jordi no podía creer que fuera la misma abuela que había dicho que también habría una fiesta en su calle. Cerrando los ojos, no los volvió a abrir durante casi 1 minuto. Cuando volvió a mirar en esa dirección, no vio a nadie. Tuvo la sensación de estar alucinando. Pero ¿cómo podría hacerlo si su salud era buena? Jordi decidió que necesitaba un buen descanso y se alejó del trabajo los sábados. Cuando llegó a casa y dio de comer al gato, se tumbó en el sofá y se quedó dormido. Pero no pasó más de 1 hora cuando Luna empezó a maullar lastimosamente. Jordi se despertó y bajó la cabeza. ¿Qué pasa? ¿Me has echado de menos? La gata ronroneó y saltó al sofá. En cuanto estuvo cerca de su cara, siseó. Jordi quedó sorprendido por el comportamiento de su mascota. ¿Alguien te asustó, Luna? ¡Vaya! Y la piel se levantó. Sin embargo, el gato continuó siseando y retrocediendo del sofá. Jordi se agachó y entonces oyó que alguien arañaba la puerta. Un escalofrío le recorrió la espalda como la otra vez. Sus manos se entumecieron y sintió la lengua pegada al paladar. Ni siquiera le salieron palabras. Superando su rigidez, Jordi se levantó del sofá y se dirigió al pasillo. De repente, los arañazos en la puerta se convirtieron en un golpe constante. Pero no era un golpe firme, sino uno que sonaba como una mujer tratando de alcanzar. Exacto, debe ser la vecina, la abuela Rosita, pensó Jordi, y se apresuró a abrir la puerta. Pero ¿cuál fue su sorpresa cuando en el umbral vio a Blanca, y encima con un abrigo caro? «¡Hola! ¿Me has reconocido?», le preguntó alegremente. «Sí, hola, no serás olvidado. ¿Puedo entrar o estás de mal humor?». «Lo siento, realmente no me encuentro bien», contestó Jordi y dejó entrar a Blanca. «Han pasado tantas cosas desagradables en mi vida que me da miedo incluso hablar de ellas. Pensé que te habías olvidado de mí. Me tomé muchas molestias para encontrarte. No pensé que sería tan fácil perderse en la capital». «Es una capital para absorber a la gente», dijo Jordi con una voz más alegre. «Pero has estado mucho tiempo fuera de casa, así que no te sorprendas, y siento haber sacado a relucir tu pasado». «No pasa nada, Jordi», contestó Blanca y se fue a la cocina. «Tengo que ponerme al día. Pero una cosa es segura, no se puede olvidar el pasado. Está tan saturado de manchas oscuras que no podré lavarlo en la vida». «Espera, ¿de qué estás hablando?», preguntó Jordi sorprendido, aunque ya sabía qué había detrás. «Sobre esto», Blanca señaló su redonda barriga. «Todos los secretos y las manchas están aquí, y si tienes tiempo te lo diré». «Sí, por supuesto, solo estoy después del trabajo, así que no tengo prisa por llegar a ninguna parte». Encendiendo la máquina de café, Jordi preguntó, «¿Tal vez tienes hambre?». «No, he estado en un restaurante y he cenado allí». «¿Qué estás mirando? ¿No puedes entender cómo he cambiado tan drásticamente? ¿De dónde saco el dinero para irme a un restaurante?». «La verdad es que sí», respondió Jordi avergonzado. «El día que casi te caes debajo de las ruedas de mi coche, ahora mi ex coche, llevabas ropa vieja, zapatos de talla incorrecta y no tenías dinero. Por cierto, espero que no hayas robado un banco». En ese momento, Jordi señaló su costosa ropa. Blanca se rió y le puso la mano en la palma. No hay nada de malo en eso. El banco no necesitaba ser robado, solo tomé lo que era legítimamente mío».
Había una tensión incómoda porque las palabras de Blanca sobre llevarse algo sonaban más bien a robo. Y Jordi esperaba que ella dijera, realmente robé el dinero y compré cosas caras con él. Pero al mismo tiempo sabía que era imposible hacer algo así, especialmente con el moderno sistema de seguridad. Para aligerar el ambiente y al mismo tiempo conocer toda la información posible sobre ella, Jordi dijo tranquilamente, menos mal que no tuviste que hacer nada ilegal. Ya has infringido la ley una vez y has pagado el precio. Por cierto, ¿qué pasó? ¿Por qué fuiste a la cárcel? Blanca tomó una taza de café y tras unos sorbos comenzó a hablar. En fin, es una larga historia. Y empezaré por el hecho de que me quedé embarazada del director. ¿De verdad?, exclamó Jordi y casi se atragantó. Sí, es cierto, pero tenía que hacerlo. Me prometió que podría salir en libertad condicional. Me avergüenza decirlo, pero la intimidad con él resultó ser mi única oportunidad de liberación. Pronto me encontré embarazada. El jefe incluso me llevó a hacer una ecografía, y entonces resultó que eran gemelos. ¿Te imaginas? 2 niños. No exactamente, pero me lo imagino, respondió Jordi con discreción. Es la primera vez que oigo de una reclusa que se embaraza de su jefe. Por lo general, las mujeres llegan allí cuando están embarazadas o sus maridos intentan cuando vienen a una cita. Pero, ¿por qué hacer eso? No puedes amarlos, ¿verdad? Blanca inclinó la cabeza hacia un lado y se puso triste. Pudo comprobar que las palabras de Jordi le habían llegado al corazón, pero no podía imaginar lo que pasaba en su corazón. Su primer encuentro demostró lo indefensa que estaba, y ahí estaba el repentino cambio de imagen y la confiada sinceridad ante un desconocido para ella. Comprende, Jordi, no tenía otra opción, tuve que salir para vengarme. Ya veo, así que no te quedaste embarazada para nada después de todo, sino para llevar a cabo tu insidioso plan. Espera, no seas tan crítico si no sabes nada. Vale, no te interrumpo. Sigue, dijo Jordi mientras daba un sorbo a su café en la taza. Esa noche Blanca le contó su difícil destino. Había pasado por muchas cosas y sobre todo por una serie de humillaciones. Fue porque su padre, ya fallecido, había decidido volver a casarse. Su madre llevaba muerta solo 3 años y sus sentimientos se habían disparado. Blanca no le disuadió. Comprendió que su padre era un hombre adulto y libre de decidir su propio destino. Además, era un gran empresario y poseía un sólido patrimonio. Esto le dio amplias oportunidades en cuanto a su vida personal. Naturalmente, el lugar nunca estaba vacío y una hermosa mujer llegó a la vida de Sergio. Ella resultó ser 10 años más joven y capturó fácilmente su corazón. Blanca vio que estaba loco por ella y no se dio cuenta de nada. Es cierto que ella también tiene un pequeño negocio y que las cosas en su empresa no le permitieron tener el control absoluto. Tenía que estar dividida entre el trabajo y el hogar. Sin embargo, todo cambió cuando el hijo de la mujer se unió a la familia. Ella lo convenció para que se uniera a ellos, no solo sedujo a Sergio para que se casara. La boda se celebró magníficamente, incluso a lo grande. Jordi puso la taza sobre la mesa e interrumpió su relato. Espera, ¿por qué tu padre no sabía lo que estaba haciendo? Por lo que me has dicho tenía algo más de 50 años y no creo que un hombre de esa edad pierda la cabeza. Bueno, porque no era perfectamente consciente. Le encantaba la atención de las mujeres, por eso se casó por segunda vez. Le hablé de ello, por supuesto, pero no me escuchó. Papá tenía que decidir qué era lo mejor para él, así que eligió una nueva mujer. Lamento interrumpir, dijo Jordi con culpabilidad. Es que he tenido problemas similares en mi vida. Bueno, no exactamente sobre casarse, pero sí sobre eso. No te dije que era huérfano. Nunca he visto a mis padres y todavía no sé dónde están ni qué les pasó. Pasé toda mi vida en un orfanato. Allí aprendí a ser conductor y desde allí pasé a la edad adulta. Es difícil cuando no tienes gente cerca, continuó Blanca. Me di cuenta de ello cuando estaba entre rejas. Mi medio hermano Enrique me dio un viaje a la cárcel. El mismo hijo de la nueva esposa de mi padre. No quiero ni decir su nombre. Ambos me pusieron de los nervios. Jordi sabía que tenía que tomarse un descanso. Vamos a cocinar algo juntos. Tengo entendido que ahora puedes permitirte restaurantes, pero yo no tengo esas oportunidades. Me despidieron de la compañía de taxis y no se puede ganar mucho dinero como estibador. Espera, ¿entonces todo eso es sobre mí?, preguntó Blanca con un suspiro. ¿Llegaste tarde a una llamada y te echaron? Casi. Es que llegar tarde era una excusa. En serio, el jefe me guardó rencor durante mucho tiempo. Me odiaba desde el primer día. Pensó que era un competidor de carrera. ¿Y por qué?
Una vez tomé la iniciativa delante del jefe y le dije qué aceites debía comprar para los coches, y luego se me ocurrieron mis propias ideas unas cuantas veces y pagué el precio. Sí, el jefe es una bestia, replicó Blanca riendo. Bueno, una bestia, no una bestia, sino un egoísta y un orgulloso, eso sí, pero se acordará de mí. Juntos prepararon una cena ligera y tomaron un pequeño refrigerio. Jordi notó que Blanca ya no actuaba como si lo viera por primera vez. Era obvio que ella había desarrollado un gusto por él. Mirando su vientre, le preguntó afanosamente: ¿vas a dar a luz en una maternidad normal o en una clínica de pago? Ahora tienes esa opción. Escucha, ¿qué pasa con este hermano? ¿Dónde está? ¿No dijiste que era su culpa que te encerraran? Blanca respondió que el tiempo lo diría y añadió: sí, es cierto. Enrique me decepcionó en todos los aspectos. Le confié mi negocio, o mejor dicho, lo contraté para que me ayudara con los libros y recursos humanos. ¿Y no hizo un buen trabajo?, preguntó Jordi. En realidad no. Me puso en el radar de Hacienda. No solo eso, sino que puso a mis empleados en mi contra. De todos modos resultó ser un ladrón y tuve que asumir mi culpa. Y francamente no me arrepiento en absoluto porque he adquirido una experiencia inestimable. ¿Qué fue eso, si no te importa que te lo pregunte? Aprendí a sobrevivir en situaciones difíciles. Además, puedo distinguir entre las personas con el bien y el mal. ¿Sabes? Pasé por casi la misma escuela cuando estaba en el orfanato y creo que tú y yo tenemos destinos similares. Quédate en mi casa, te haré una cama en el pasillo y me acostaré en el sofá de la cocina. Blanca estuvo de acuerdo, sobre todo porque no tenía intención de irse. No había estado buscando a Jordi por nada. Le había gustado la primera vez que se vieron. Estaba decidida a encontrar al amable taxista pasara lo que pasara. Pero resultó que hizo que lo despidieran y Blanca, sintiéndose culpable, decidió rectificar la situación. Vio la reverencia con que trataba su coche. Al fin y al cabo, para él no era solo un montón de hierro, sino el más verdadero de los amigos. Mientras se dormía en su nuevo piso, Blanca ya se veía junto a Jordi. Queda por ver cómo se sentía con los hijos de los demás. La historia de cómo se quedó embarazada en la cárcel le impresionó mucho. Por la mañana oyó el ruido de los platos. Por primera vez en años, el ruido no era molesto. Blanca solo recordaba haberse levantado con el primer gallo de la cárcel cuando sus compañeros de litera ya estaban haciendo sonar sus copas. Pero fue ahora cuando el traqueteo de los platos fue agradable de escuchar y ella fue a la cocina. «Buenos días, Jordi». «Buenos días, Blanca. ¿Por qué te has levantado tan temprano? Estoy preparando el desayuno, así que tendrás que esperar un poco». «No he podido dormir bien pensando en nosotros», dijo Blanca con cautela. «¿Qué quieres decir?», preguntó Jordi fingiendo no entender. «No te he contado todo. Hay otras cosas que hay que saber». «Vaya, ¿tengo que sorprenderme aún más?», preguntó Jordi con entusiasmo. «Pensaba que ayer habías puesto fin a tu pasado y no querías volver allí de nuevo». «Es cierto, el pasado queda muy atrás», respondió Blanca, «pero hay cosas que hay que hacer para acabar con el pasado. En este sentido me gustaría pedir tu ayuda. Siento ser brusca, pero no puedo prescindir de ti». «Genial, vuelvo a estar como el primer día que nos conocimos», dijo Jordi alegremente, poniendo 2 platos de huevos revueltos en la mesa. «Y es como si tuviera que volver a pasar de taxista a estibador. Jordi, ya falta poco para el parto y necesito recuperar lo que he perdido. Ayer hablaba de cómo mi medio hermano me dio un viaje a la cárcel. Bueno, él y su madre se hicieron cargo de mi negocio. Hay que castigarlos y quitarles la empresa. He estado recogiendo, poniendo mi corazón y mi alma en ello y todo se ha ido al garete». Blanca lloró y Jordi la abrazó. Sintió un escalofrío bajo sus manos y su corazón se apretó aún más. Una chica estaba ante él, indefensa a pesar de ser rica. Podía ayudarla ahora y si no lo hacía se culparía el resto de su vida. Pasándole la mano por el pelo, Jordi dijo: «Está bien, te ayudaré, pero no sé cómo. Estoy seguro que tus parientes son gente poderosa y tienen conexiones que nosotros no podemos conseguir». Blanca sacó los documentos de su bolso y se los entregó a Jordi. Aquí está todo el dinero que tengo en mi cuenta». Mirándola con sorpresa, Jordi preguntó: «Espera, ¿no dijiste que te habían robado todo? Hay una fortuna aquí». «Sí, así es», contestó Blanca con voz pesada. «No solo se llevaron la empresa, sino también a mi padre. Murió mientras yo estaba en prisión. La noticia llegó cuando ya estaba enterrado, ni siquiera se me permitió despedirme de él». Jordi volvió a abrazarla, pero al hacerlo incluso la besó.
Lo hizo sin ninguna preparación, en un arranque de emoción, y Blanca respondió. Se apretó contra él con todo su cuerpo, todo lo que pudo debido a su vientre redondo. Permanecieron de pie durante casi 1 minuto, sin soltarse del fuerte abrazo del otro. Desde el exterior parecía que 2 personas enamoradas se habían reunido tras una larga separación. Esta vez sí hubo una chispa de sentimientos mutuos entre ellos. Sin darse cuenta, Jordi dijo lánguidamente: «Me gustas, Blanca». «Y tú me gustas, Jordi». Y entonces supe que estaríamos juntos. Simplemente no reaccionaste con tanta rabia al tener a una ex convicta delante. ¿Qué se supone que debía hacer? ¿Gritar y perseguirte fuera del coche? No lo sé, pero la mayoría de las veces la gente se estremece o mira con desprecio a los que han salido de la cárcel. No me molesta, nunca te lo reprocharé. Y veamos qué podemos hacer con tu empresa. Aquí saqué algo de dinero de la cuenta, pero no todo. Señaló Blanca los números de los documentos y los cheques. Tuve que limpiar y pagar a gente importante para encontrarte. Jordi pensó de repente que Blanca podía haberse acercado a su antiguo jefe y para aclarar este punto hizo una pregunta intrigante. ¿Te ayudó Álvaro con esto por casualidad? No sé a quién te refieres, pero si es tan importante para ti, no, replicó Blanca secamente. Otras personas me ayudaron, pero no podía esperar más de ellos. Hicieron lo que pudieron sabiendo en qué se metían. Ahora tenía que negociar con los abogados y obligar a la madrastra y a su hijo a recuperar mi empresa. Jordi aceptó ayudar a Blanca sin dinero. Ahora era una cuestión de principios para él. Conocía la traición y lo que era ser humillado. Juntos encontraron al abogado más experimentado de la ciudad. Tras largas negociaciones, le dio su palabra de que le ayudaría a resolver este complicado problema. Jordi también se enteró que poco antes de su muerte, el padre de Blanca había puesto una cuenta a su nombre y había transferido allí todos sus ahorros. La madrastra de Blanca no sabía nada, pero si se enteraba seguramente obligaría a Sergio a darle acceso al dinero. Así que el padre se ocupó del futuro de su hija, pero no pudo evitar el encarcelamiento, y puede que haya intentado redimirse allí. Por eso Blanca decidió ir a por todas. Sabía que era la única manera de recuperar la empresa y limpiar su reputación. Jordi se esforzó al máximo, incluso tuvo que dejar su nuevo trabajo. No perdía de vista lo que hacía la madrastra y su hijo. Enrique vivió lo que se llama una gran vida. No tenía problemas con el dinero, todo provenía de su negocio. Observando la forma de comportarse de este tipo, Jordi identificó varias cosas. Lo primero y más importante era su relajación, su falta de vigilancia y su falta de voluntad para hacer algo más o menos serio. La madrastra no tenía nada que envidiar, mantenía el orden en la empresa y gestionaba hábilmente todo el proceso. Era como si hubiera estado en el negocio toda su vida. Jordi le contó a Blanca lo que había visto. «Bien, entonces no están esperando que aparezca», dijo con una mirada socarrona. «Debemos actuar con decisión para que no tengan tiempo de retirarse. Estoy segura de que tienen copias de seguridad para emergencias». «Tú lo sabes mejor que nadie, Blanca», replicó Jordi. «Solo quiero que te vaya bien». Los abogados contratados prepararon los documentos para el juicio y mientras tanto Blanca y Jordi hacían funcionar su relación. Unos días más tarde se trasladaron con Luna a su nuevo piso. Blanca sacó dinero de la cuenta y lo gastó para comprar el nido familiar. Ninguno de los dos tenía ya dudas de que este era el comienzo de su vida en común. Las palabras de la anciana de la parada del autobús y de la vecina Rosita fueron proféticas. Jordi había encontrado su camino en esta vida difícil y tortuosa. El destino le agradeció su amabilidad. Ya de niño intentaba ayudar a todo mundo a pesar de que a veces era difícil. Estas cualidades lo convirtieron en un hombre fuerte y resistente. Por eso no temía las dificultades y no se acobardó a la hora de ayudar a Blanca, aunque no pudo evitar entender cómo podría terminar. Pronto Blanca le compró un coche de lujo. Al principio Jordi se mostró reacio a aceptar el regalo, pero luego aceptó diciendo que llegaría el momento y se aseguraría de pagar. Asumiendo el papel de asistente, Jordi se mantuvo en contacto con los propios abogados. En algún momento le informaron que Amaya, la madrastra de Blanca, y Enrique se estaban moviendo. Al parecer intuían el peligro o alguien les había dicho que el legítimo propietario del negocio les seguía la pista. Jordi transmitió las palabras de los abogados a Blanca. «Como puedes ver, tu alboroto no ha pasado desapercibido. Y bueno, que sepan que ellos también tendrán que responder pronto por todo. Por cierto, ¿qué te ha parecido el coche? ¿He adivinado tus gustos?»
Gracias, mi amor, es el mejor regalo que he recibido en mi vida, contestó Jordi y abrazó a Blanca. Sintió calor en todo su cuerpo y apoyó la cabeza en su hombro. De repente oyó a Jordi susurrar: «Son mis buenos, los veré pronto». Y no solo eso, le acariciaba el vientre. Blanca se dio cuenta de que definitivamente Jordi no iba a apartarla a ella y a los futuros hijos. No se había equivocado en su elección, era el hombre adecuado para que ella fuera feliz. No importaban las demás dificultades que tuviera que superar. Lo importante es que ahora están juntos y nada los separará. Pero la malvada madrastra Amaya no tarda en llegar. Envió a su querido hijo Enrique a casa de Blanca, pero tuvo mala suerte porque Jordi lo interceptó. Se chocaron justo en la entrada de la casa. Jordi reconoció inmediatamente al hermanastro de Blanca. «Bueno, hola, ¿qué prisa tienes? ¿No vas a ver a tu hermana?» «Disculpa, ¿te conozco?» Enrique siseó y retrocedió bruscamente. Jordi pudo comprobar que no se esperaba ese encuentro y se adelantó. «No nos conocemos, aunque he oído hablar mucho de usted, y no estoy contento con lo que tú y tu madrastra han hecho. ¿Qué demonios? ¿Me dejas pasar?» Enrique gritó e intentó correr hacia la entrada, pero Jordi lo agarró por el cuello y lo sacudió con fuerza. «Escucha, babosa, no te detuve por nada. Sé todo lo que hiciste con Blanca. No es mezquindad, aquí huele a delito. Quitémonos de en medio para no estorbar a nadie». En ese momento salieron personas del porche y Enrique intentó acercarse a ellas. Jordi reaccionó rápidamente, le dio un ligero puñetazo en el estómago y lo llevó a su coche. «Ahora no hay nadie que se interponga en nuestro camino. Díganos quién puso a Blanca en la mira y la puso tras las rejas. Y no trates de mentir. Descubriré la verdad de todos modos, pero luego va a ser peor. Y no estoy bromeando». Enrique asintió convulsivamente y con temblor en la voz comenzó a contar la historia. «Todo fue idea de mi madrastra, que quería ser la única dueña del negocio de Sergio, pero Blanca estaba en su camino, así que me pidió que hiciera desaparecer a la hija del empresario por un tiempo». «¿Y no se te ocurrió otra cosa que meterla en la cárcel?», preguntó Jordi con rabia. «¿Qué debía hacer? ¿Matarla?». «Bueno, al menos tienes tu ingenio en la dirección correcta. ¿Qué más sabes?». «Nada más, lo juro», gimió Enrique. «No te creo. ¿Y sabes por qué? Porque el padre de Blanca falleció de alguna manera repentina. ¿No te parece extraño?». «Era viejo, debió sufrir un infarto», dijo Enrique congraciado, y miró a Jordi por debajo de la frente. «¿En serio? ¿Y esperas que me crea eso? Solo tenía 54 años, y Sergio no se quejaba de su salud. Ya he averiguado algunas cosas, como puedes ver. No he estado ocioso, y he comprobado todos tus antecedentes con tu madre. Te tengo enganchado, y no intentes ningún truco». Antes de que pudiera terminar sus últimas palabras, sonó su teléfono. Era Blanca. «Sí, cariño, ya voy». La oí gritar y chillar. «Me voy a poner de parto, tengo que ir al hospital enseguida». Jordi miró a Enrique y con el ceño fruncido le dijo enfadado: «Vete, te dejaré ir por ahora, pero es solo por ahora. Pronto tu dulce vida se acabará para ti». Enrique salió como una bala de su coche y se precipitó fuera del patio. Mientras tanto, Jordi subió al piso, evaluó la situación y llamó a una ambulancia. Fue con Blanca al hospital de maternidad, pero no lo dejaron entrar. Tuvo que esperar a que saliera el médico para decirle qué le pasaba y cómo se sentía. Media hora después apareció el obstetra de guardia. «Bien hecho, lo habéis hecho bien por vosotros mismos. Su esposa se quedará con nosotros por el momento. Las contracciones eran falsas, pero hay indicios que dará a luz pronto». «Doctor, son al menos otras 2 semanas, ¿no?». «Entiendo tus preocupaciones, pero la naturaleza dicta cuándo nacen tus hijos. Y es genial que vayas a tener gemelos. Deberías alegrarte y dar gracias a Dios por este generoso regalo». «Gracias, pero no son…». Jordi quiso decir que no eran suyos, pero se detuvo. Además, el médico los consideraba marido y mujer. De alguna manera, todo se resolvió en su interior y se apresuró a salir a la calle. Justo en ese momento se abrió la ventana del primer piso y Blanca se asomó. Miró a Jordi y dijo en voz alta: «Te quiero», con un profundo suspiro. Jordi respondió de la misma manera: «Y yo te quiero a ti y a nuestros hijos». ¿Te imaginas que el médico dijera que tú y yo somos marido y mujer? ¿Y no te gustó lo que dijo?, preguntó Blanca. «Al contrario, me gustó. Incluso sé lo que hay que hacer». «Espera, no te vayas. Quédate conmigo un poco más», pidió Blanca y se apoyó en el marco de la ventana. «Todavía no he tenido tiempo de hacer nada. Tengo que seguir con mi vida y hacerme cargo de la empresa».
¿Te parece si lo dejamos así? Ni hablar, Blanca. Tú prepárate para el parto que yo me encargo de ello. Tras estas palabras, Jordi se marchó, subió al coche y se dirigió al despacho de los abogados. Sin embargo, ya le estaban esperando. Jordi, toma asiento, le ofreció el abogado. Sí, gracias. Ya está todo listo. Podemos empezar el juicio mañana. También diré que Amaya ha llevado la empresa a la quiebra. ¿Pero cómo es eso, José?, exclamó Jordi. ¿Hemos empezado todo esto para nada? No, no para nada. Encontré contactos con la gente adecuada y detuvieron el proceso de colapso. Creo que Blanca conseguirá que la empresa esté en buena forma. Por supuesto, tendrá que invertir para enderezar las cosas, pero dada su capacidad financiera, no creo que eso sea un problema. Tienes razón, José, pero Blanca no podrá participar todavía. Está en la sala de maternidad y podrá dar a luz en cualquier momento. Entiendo, Jordi. Así que pasaremos por ti, sobre todo porque conoces todos los documentos. Después de que Jordi tuviera un gran encontronazo con Enrique, se lo contó inmediatamente a su madre, e incluso querían denunciarlo a la policía, pero cambiaron de opinión porque fueron llamados a juicio. Además, los benefactores advirtieron que se trataría de un procedimiento serio, y es mejor arreglar las cosas pacíficamente ahora que mirar la jaula en el cielo después. Amaya hizo caso omiso de estas advertencias y pensó que era libre de decidir por sí misma cómo tratar con la empresa. Su hijo, en cambio, rechazó todas las posiciones y empezó a hacer las maletas. Se dio cuenta de que lo clavarían definitivamente en la pared y le sacarían toda la información. Así que para minimizar las consecuencias negativas para él, se arriesgó a confesarlo todo. Llamó a Jordi y le pidió hablar con él. Durante la conversación, Enrique le contó que su madre había envenenado a Sergio. Sin embargo, no vio nada en persona. Pero al mismo tiempo, a Amaya se le escapó después de la muerte del padre de Blanca que su medicina había funcionado y que la vieja bolsa de dinero se había ido al otro mundo. Toda esta información llegó inmediatamente a la policía y arrestaron a la mujer. Sin embargo, no tenían pruebas directas y hasta ahora solo se había impuesto una condena por el artículo fraude. Enrique fue mantenido bajo arresto domiciliario por cooperar con las fuerzas del orden y confesar. Pero esto era solo temporal, porque después del juicio probablemente podría enfrentar una condena de prisión real. Se necesitarían varios días para desenredar esta insidiosa maraña. Mientras tanto, Jordi visitaba a Blanca todos los días, ya no podía imaginarse sin ella. Y se alegró de que alguien la necesitara. Una vez, la enfermera incluso les permitió estar a solas y allí Jordi de rodillas le pidió matrimonio a Blanca. Fue tan conmovedor que Blanca no pudo evitar decir que sí. Dijo que fue una verdadera bendición para ella y besó a Jordi, tanto que se agarró el estómago y gritó. Las contracciones comenzaron de nuevo y parecía que se rompía la bolsa. El personal de enfermería se apresuró a llevarla a la sala de partos. Jordi, por supuesto, bajó y esperó. Durante 3 horas estuvo sentado pacientemente en el lugar hasta que finalmente el médico salió y dijo: «Felicidades, papá. Chicos». En ese momento, Jordi lloró y abrazó fuertemente al doctor. «Qué feliz soy de haber tenido 2 hijos». Luego lo volvió a decir, pero esta vez en voz alta, que todos los pacientes del hospital parecieron escucharlo. Incluso Blanca sonrió al escucharlo. Estaba tumbada en la habitación con sus 2 bebés a su lado. Los miró y las lágrimas corrieron por su cara, pero eran lágrimas de alegría. Al día siguiente, Jordi volvió al despacho de los abogados. José le dijo que Amaya estaba acusada de fraude y que no sería liberada pronto. Enrique, en cambio, podría recibir una sentencia suspendida. Pero lo más importante, añadió el abogado, es que podremos recuperar la firma de Blanca. Ahora estamos preparando todos los documentos y creo que en 1 o 2 semanas estará todo terminado. Mientras tanto, felicidades por el nacimiento de sus hijos y que todo vaya bien. Gracias, José, pero lo sé todo. Por eso digo que todo irá bien. Jordi entendió que el abogado está al tanto de todo y ciertamente lo mantendría en secreto, sobre todo porque entre tanto se habían convertido prácticamente en amigos íntimos. Pasó una semana y Blanca estaba siendo preparada para ser dada de alta. Jordi vino a recogerla en el coche que había comprado. Decidió esperar mientras la recogían allí y se llevó de antemano un ramo de flores. Un momento después, un taxi entró en el patio y Álvaro se bajó. Se encontró con la mirada de Jordi y habló en voz alta.
¡Qué gente! ¿Estás trabajando como taxista de nuevo? ¿Y quién te ha confiado un coche tan caro? Buen día para ti también, Álvaro, dijo Jordi riendo. Pero es mi propio coche. Pero su coche, en cambio, parece necesitar una reparación, y hace mucho tiempo. ¡Vamos, no puede ser! Y mientras tanto, Blanca y los niños aparecieron. «Querida, ¿no estás cansada de esperarme?» Jordi le entregó las flores y cogió a los bebés en brazos. «No, cariño, puedo esperar siempre». Después de besar a Blanca, Jordi se dirigió a Álvaro y le dijo sarcásticamente: «¿Cómo conseguiste pasar de jefe a taxista?» No quiso escuchar, aunque Álvaro murmuró algo más. No se preocuparon por él, pues había ocurrido lo más emocionante en sus vidas. Una semana más tarde, Blanca se presentó ante los abogados y les dio las gracias por las conclusiones satisfactorias de los casos. Su empresa había sido devuelta a su legítimo propietario. José hizo todo lo posible y arregló rápidamente todos los documentos necesarios. También actuó como abogado defensor en el juicio y presentó pruebas de cómo Amaya y su hijo Enrique se habían apropiado fraudulentamente del negocio de Blanca. Recuperó su reputación y pudo detener el proceso de quiebra. Junto con Jordi decidieron dirigir la empresa, y para no perder su experiencia al volante, aceptó ser su conductor personal. Porque es aún mejor, así no tienes que tomar a alguien de afuera. Está bien, amor, pero es solo como un trabajo de tiempo parcial. El resto del tiempo eres mi asistente. Amaya recibió la pena máxima y fue a la cárcel. Enrique fue condenado por cómplice, pero por cooperar y confesar obtuvo una sentencia suspendida. Nunca más se supo de él. Se trasladó al campo y decidió hacerse cargo del negocio agrícola. Pronto Blanca y Jordi se casaron. Las palabras de la anciana de la parada del autobús se hicieron realidad, y ellos también tuvieron una celebración. Y fue bueno que Jordi no renunciara a su felicidad. La abuela Rosita y el médico de la maternidad también fueron invitados a la boda. Después de todo, no tenían a nadie más a quien invitar. Blanca se quedó sin padres y Jordi era huérfano. Así que les tocó compartir el mismo destino. Después de que nacieran los niños, Jordi se convirtió en el padre por todos los papeles y dio a los niños su apellido. Insistió diciendo que no era correcto que crecieran en un hogar roto. A Blanca no le importaba, porque solo veía su futuro con Jordi. Por otro lado, su resistencia era envidiable. Había soportado tanto y no se había derrumbado. Sacaron a la empresa de la crisis financiera con dificultad. Ahora está en pleno funcionamiento y es rentable. Es cierto que hubo que sustituir a toda la plantilla. Estaban empapados de odio hacia Blanca y no podían quedarse atrás. El propio Jordi contrataba a los nuevos empleados. Todos pasaban por su sistema de investigación. Blanca tampoco se había olvidado de su padre y se tomó el tiempo de visitar su tumba. Fue enterrado junto a su madre, al menos en eso tuvo suerte. Blanca se quedó junto a la lápida mucho tiempo y lloró. El destino le había dado un golpe cruel, pero había corregido los errores que había cometido. Quizá fueron los padres del otro lado los que le ayudaron a su hija a recuperarse y encontrar el amor. Encontrar el amor. Encontrar el amor. Si te ha gustado la historia, por favor, dale un me gusta y suscríbete al canal.